Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Como ustedes verán, vamos a empezar con el módulo número 4 y no con el módulo número 3, ¿ya? Porque se los vamos a tomar más adelante, para que ustedes puedan tener a mano, ¿cierto?, el módulo 4 respecto a su libro. Este módulo se llama Los seres vivos y el ambiente, recepción y flujo de información en el organismo, ¿ya? Y dentro de esta unidad, de esta gran unidad, vamos a revisar principalmente dos sistemas muy importantes y que son muy complejos. Digo en complejo en el ámbito de que es muy amplio la unidad. Son los sistemas nervioso y endocrino, ¿ya? No son muy complejos, pero sí requiere que nosotros leamos, entendamos algunos conceptos, ideas también que son nuevas quizás para ustedes. Dentro de esta clase vamos a ver la estructura de las neuronas, que quizás más de alguna vez lo han escuchado hablar, la conectividad de ellas mismas y la organización del sistema nervioso en sí, ¿ya? Para comenzar, y revisando, ¿cierto?, la imagen que tenemos en la diapositiva, yo, bueno, a partir de esta imagen nosotros podemos decir que en nuestro planeta Tierra, ¿cierto?, existen diversos tipos, ¿ya?, de seres vivos. Hasta nosotros mismos, ¿cierto?, somos un tipo o una especie de seres vivos. Nosotros y todos los seres vivos que habitan nuestro planeta Tierra necesitamos de ciertas características para que podamos sobrevivir o desarrollarnos dentro de este ambiente. Una de ellas son el alimento, la luz, el aire y fundamental, ¿cierto?, es el agua. Sin el agua no podemos realizar nada de lo que llevamos a cabo diariamente. Pero yo les dejo la siguiente pregunta que dice, ¿qué nos permite a los seres vivos desarrollarse y sobrevivir frente a las diversas amenazas que existen? O sea, yo ya les dije, ¿cierto?, que existen factores que nos facilitan el poder desarrollarnos dentro de este ambiente, pero ahora, más allá de las que ya señalé, como el agua, el alimento, la luz y el aire, qué otra componente o qué nos permite en sí desarrollarnos con tranquilidad y poder sobrevivir a las diversas amenazas que existen diariamente en nuestro medio ambiente? Quizás para los seres humanos no hay tantas amenazas, pero si vemos los diferentes tipos de animales que viven, ¿cierto?, en la vida salvaje, sí existen mayores amenazas, como ser depredado, ¿cierto? O también que no existan los recursos alimenticios o el agua, ¿cierto? Para poder llevarse a cabo. Por lo tanto, dentro de un ser vivo, ¿cierto?, existen diferentes estímulos que están llegando a él, ¿ya? Y el ser vivo tiene que ser capaz de poder adaptarse, de poder captar y poder generar una respuesta frente a estos estímulos, ¿ya? Para lo cual, nosotros, si bien la vida en la Tierra existe hace 3.800 millones de años, la vida en ese entonces era una simple bacteria, ¿ya? Que no tiene los mismos sistemas que tiene un organismo más complejo, como en el caso de nosotros, pero que le permite a la bacteria, ¿cierto?, o a nosotros, desarrollarnos con tranquilidad. Entonces, durante todo este recorrido, durante toda esta evolución, hemos podido darnos cuenta de que existe un sistema en específico que le ha permitido a los seres vivos poder desarrollarse y adquirir nuevas competencias para poder sobrevivir frente a las diversas amenazas que existen. Dentro de ellos es que existen diversos tipos de receptores dentro de nuestro cuerpo que permiten captar los diversos estímulos que existen a nuestro alrededor, como por ejemplo la variación de luz, la variación de temperatura, el olor, ¿cierto?, de algún alimento que está en putrefacción, el sonido, ¿cierto?, también nos permite, el poder ver es una gran herramienta porque nos permite estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Y la piel también es otro receptor que nos permite
ir determinando, ¿cierto?, la variación de temperatura, de presión, entre otros. Por lo tanto, el ser humano y en sí todos los órganos, todos los organismos más complejos que existen hoy en día han ido evolucionando sus receptores con la finalidad de poder captar mayores estímulos que vienen fuera de nuestro cuerpo como de los que vienen internamente, como por ejemplo la variación de la glucosa, la variación de la presión, la variación de los cambios de agua, ¿cierto? De pH, entre otros. Gracias a estos receptores, ¿cierto? Que nos permiten captar estímulos que vienen de afuera, como del interior de nuestro cuerpo, nosotros tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de poder responder frente a estos estímulos, porque no sirve de nada que nosotros podamos captarlos, pero a partir de esos estímulos tenemos que generar una respuesta, ¿cierto?, para poder modificarla o cambiarla. Y es por esto que también nuestro sistema se ha ido cambiando, modificando y ha evolucionado en un sistema, ¿cierto?, que nosotros conocemos como el sistema nervioso, ¿ya? Desde la forma más básica de vida que presenta un sistema nervioso no tan complejo, ¿cierto?, hasta nosotros, ¿cierto?, que presentamos un sistema nervioso mucho más complejo, mucho más, em, em, mucho más complejo, quiere decir, ¿cierto?, que presenta mucha más variedad de formas y de funciones también, ¿ya?, que nos permiten captar, ¿cierto?, recibir estas señales, analizarlas, interpretarlas y generar unas respuestas, ¿ya?, que es lo que vamos a ir viendo en este PPT. Todo sistema nervioso presenta una unidad que es funcional y la base de todo sistema, ¿ya? Si nosotros analizamos cuál es nuestra unidad funcional y estructural, sería una célula, ¿ya? Para el caso de el sistema nervioso, existe una célula específica o especializada que se denomina neurona, ¿ya? Entonces, cuando ustedes le pregunten cuál es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, ustedes deben responder que es la neurona, ¿ya? Y la neurona no tan solo se ubica en nuestro cerebro o en nuestra médula, sino que se ubica alrededor de todo nuestro cuerpo. Existen neuronas que tienen una longitud de aproximadamente 1 metro, ¿ya? Porque son las neuronas que van de nuestra zona más alta a la zona más baja de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, existen muchas neuronas, nosotros nacemos con un determinado número de neuronas y al pasar el tiempo, ¿cierto?, al ir cumpliendo edad, nosotros vamos perdiendo ciertas neuronas o ciertas conexiones con otras neuronas porque también nosotros vamos aprendiendo ciertas habilidades y con ello también las neuronas van aumentando, pero cuando dejamos de realizar ciertas actividades, ¿cierto?, como en el caso de los abuelitos, que ya se vuelven no tan activos como antes, las neuronas comienzan a atrofiarse y empiezan a perderse un número de neuronas. Por eso es importante que nosotros vayamos siempre activando nuestro cerebro, ya sea con juegos didácticos o juegos de habilidades, ¿cierto?, que no nos permitan retroceder o nos permitan, ¿cierto?, matar o deteriorar ciertas neuronas de nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, la neurona es el ladrillo, por así decirlo, de una casa, ¿ya? Es la unidad base, es la unidad más pequeña que forma este gran sistema. Tenemos que decir que la neurona es altamente diferenciada. ¿A qué se refiere a esto? Que la neurona, en comparación a otras células de nuestro cuerpo, no presenta la misma actividad, no presenta la misma función. La función que presenta la neurona no la realiza otra célula, está dada únicamente para ella, y es principalmente el recibir y conducir impulsos nerviosos, ¿ya? Ninguna otra célula lo realiza más que ella.
2, presenta un elevado metabolismo. ¿Qué quiere decir un elevado metabolismo? Que al interior de esta célula se llevan a cabo diversos o muchos procesos, ¿ya? Como por ejemplo, se forman proteínas, por ejemplo, constantemente se tienen que ir formando prolongaciones, ya que esta célula presenta como brazos. Más adelante lo vamos a evidenciar bien, pero aquí ustedes en la imagen pueden darse cuenta cómo la neurona está formada por una parte central y cómo a partir de esta parte central se van prolongando ciertos brazos, como dije, o ramificaciones también, ¿ya? Entonces, constantemente estas ramificaciones se van acortando o se van formando más, ¿ya? Dependiendo de la actividad ¿cierto?, que realice la persona. Entre más ocupada sea la mente de la persona o entre más actividad presente, mayor cantidad de prolongaciones van a tener esta neurona, ya que necesitan ir conectándose con otra para adquirir cierta información o habilidad o destreza, ¿ya? En el cerebro de un bebé, si bien las neuronas presentan estas ramificaciones, no son tan numerosas como lo sería una persona, ¿cierto?, de avanzada edad, ya que el bebé, al no estar expuesto, ¿cierto?, un recién nacido, digamos, bebé, no estar expuesto constantemente por estímulos, ¿cierto?, estas ramificaciones son menos numerosas. Pero por eso es importante también que cuando nace un bebé, ¿cierto?, se le vaya estimulando al paso del tiempo para que estas ramificaciones aumenten y también exista una mayor complejidad, ¿cierto?, en relación a su sistema nervioso. 3. Envían y reciben señales eléctricas. Ya había dicho, ¿cierto? Esta actividad o esta función dada por las neuronas es específicamente para ellas. Tiene la capacidad, ¿cierto?, de poder recibir estímulos o específicamente una señal eléctrica, de poder conducirla y de poder, ¿cierto?, llevarla a otras zonas de nuestro cerebro en donde las puedan interpretar y formar una respuesta. Además de conducir señales eléctricas, también la neurona presenta o crea una respuesta química y que viene dada por los neurotransmisores. Por lo general, no sé si ustedes han escuchado hablar de la acetilcolina o de la dopamina, ¿cierto? Que es fundamental la dopamina para nosotros, ya que nos activa, ¿ya? O nos permite realizar cosas, como por ejemplo, comer, beber, ¿ya? O también la dopamina se libera cuando nosotros estamos enamorados, ¿ya? Y se le asocia también a la dependencia de ciertas drogas, porque es más bien un neurotransmisor que nos activa y que nos genera una sensación de placer, ¿ya? Y por eso es que nosotros volvemos a repetir la acción de, por ejemplo, comer, tomar agua, tener relaciones sexuales también, porque nos permite perpetuar la especie. Y también en el caso de las drogas, bueno, ahí tiene un lado más de dependencia a la sensación que nos produce de bienestar. Las neuronas son ciertamente células, si bien cierto cumplen una función específica, son bien sensibles, ¿ya?, a las variaciones que existen en nuestro entorno, principalmente a la variación de oxígeno y de glucosa. Si el oxígeno disminuye dentro de nuestra concentración sanguínea, los que se van a ver perjudicados principalmente son las neuronas, ya que debido a esta gran actividad que presenta esta célula, necesita constantemente ingresar oxígeno para llevar a cabo, ¿cierto?, el proceso de generación de glucosa, ¿cierto?, o de ATP o de energía, para llevar a cabo los múltiples procesos que lleva.
A su vez también, ¿cierto?, necesita de que la concentración de glucosa no baje. Recuerden que la glucosa es un carbohidrato que nosotros obtenemos a través de la alimentación. La glucosa en sí, en nuestro cuerpo, se utiliza para formar o en sí para obtener energía, ¿ya? Y así nos permiten un sinfín de actividades a nosotros, desde poder hablar, como lo estoy haciendo yo, pensar, mover las manos, caminar, comer, etc. ¿Ya? Entonces, la neurona, sin la concentración adecuada de oxígeno y sin la concentración adecuada de glucosa, no puede funcionar correctamente, y cuando ya la variación de estos dos elementos, ¿cierto?, es crítico, la neurona también muere, ¿ya? Cuando hablamos de la estructura de una neurona, siempre nos enseña en la estructura que ustedes pueden ver en la imagen, ¿ya? Esta estructura que tiene forma de un árbol, ¿cierto? En donde podemos ver la copa del árbol junto con las ramas, imagínensela ahí. Y posteriormente tenemos una ramificación mucho más larga que viene siendo como el tronco del árbol, ¿ya? Por lo general siempre aprendemos esta estructura, pero en la realidad existen diversos tipos existen entre 3 o 4 tipos de neuronas y que no tienen la misma forma, pero por lo general siempre aprendemos esto. Dentro de la estructura de esta neurona, la vamos a dividir en dos para que sea más fácil entenderla, ¿ya? Vamos a tener esta parte amarilla, ¿cierto? Y posteriormente vamos a tener esta parte más rosada, ¿cierto? Y alargada. Si lo asociamos al árbol, tendremos la copa, ¿cierto?, del árbol, en donde en la copa del árbol podemos apreciar ramas. Y en la estructura de la neurona podemos apreciar también unas ramas o prolongaciones o brazos, de los que le he llamado yo, ¿ya? Que salen de esta parte central, denominado soma o cuerpo celular, ¿ya? El soma o cuerpo celular. Aquí en el soma es la parte más importante dentro de la neurona. ¿Por qué? Porque encontramos todos los componentes que forman parte de una célula, como por ejemplo el núcleo, ¿ya? Todas nuestras células, a excepción de los glóbulos rojos, presentan núcleo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que presente núcleo? Porque dentro del núcleo encontramos nuestro material genético. Y recuerden que el material genético es como el libro de receta, ¿ya? De todo, es como el manual. Es un manual en donde salen los ingredientes o los pasos a seguir para la formación de diferentes cosas que nosotros o la célula quiera realizar, ¿ya? Por ejemplo, si quiere formar más mitocondrias, si quiere formar ribosomas, si quiere formar canales que le permita ingresar algún elemento químico desde el medio extracelular, etc. Toda la información de la célula está anclada o está englobada dentro del núcleo, a partir del material genético. También dentro de este soma vamos a encontrar las mitocondrias, que son importantes para la formación de energía a partir de la glucosa. También vamos a encontrar ribosomas, vamos a encontrar aparato de Golgi, algunos retículos endoplasmáticos, que quizá en el primer ciclo ustedes ya revisaron de los componentes que se formaban, ¿cierto?, parte de una célula. Recuerden que la neurona es una célula, por lo tanto también está presente el núcleo, las mitocondrias, los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, liso, etc. ¿Ya? Posteriormente, en la parte más alejada, ¿cierto?, de esta parte central, vamos a encontrar estas prolongaciones que no son tan largas, que son más finas y que se denominan dendritas, ¿ya? Y que tienen como función principalmente la captación de los estímulos nerviosos que llegan a partir de otra neurona. Por ejemplo, si yo ahora tuviera una vela aquí y acercara mi mano a la yema, ¿cierto?, de la vela, ¿qué pasaría?
que yo me quemaría la mano, ¿cierto? Entonces, el estímulo de calor llegó a mi mano y mi mano, ¿cierto? O el receptor que está dentro de la piel, eh, captó la variación de temperatura, ¿cierto? Y manda esta señal por una neurona sensitiva, ¿ya? Hacia mi cerebro o hacia la médula espinal. ¿Para qué? Para que yo retire, ¿cierto? La mano de la llama. Entonces, ese juego o ese circuito del cual, ¿cierto? Comienza con el estímulo y luego al ser captado este estímulo, se capta, ¿cierto? Justamente por las dendritas de la neurona sensitiva que está captando o recogiendo el estímulo exterior, ¿ya? Posteriormente, una vez que es captado por las dendritas, por estas ramitas, ¿cierto? Que tiene esta célula, esta neurona, se dirige al soma, ¿ya? Y una vez dirigido en el soma, se dirige hacia esta estructura o prolongación mucho más larga que ustedes pueden observar acá, que se denomina soma, ¿ya? Pero que también tiene un cono, ¿ya? Una parte en forma de cono y que se denomina cono axónico. Y aquí es muy importante el cono axónico en la propagación del impulso nervioso. ¿Por qué? Porque si el estímulo que yo recibí no tiene suficiente energía, al llegar a esta parte del cono axónico, el impulso no se propaga. Pero en cambio, si el estímulo que yo percibí es fuerte, al llegar a esta parte de la neurona, ¿cierto? Del cono axónico, el impulso sí se propaga. Por ejemplo, si yo ahora tuviera un alfiler y lo tirara al piso, ustedes no serían capaces de poder percibir el sonido del alfiler, porque fue tan bajo el estímulo auditivo, ¿cierto? Sonoro, perdón, que se originó que que ese estímulo no alcanzó a llegar al cono axónico, por lo tanto no se propagó por el axón. En cambio ahora, si yo pudiera lanzar un plumón al piso, ustedes sí lo percibirían. ¿Por qué? Porque el estímulo fue de mayor amplitud que ustedes lo alcanzaron a escuchar. Por lo tanto, el estímulo que llegó a las dendritas, ¿cierto? Del oído que recibió ese estímulo sonoro, viaja por el cono axónico y fue de gran amplitud que pudo, ¿cierto?, propagarse por el axón, ¿ya? Posteriormente, en el axón, ¿cierto?, que viene siendo como el tronco del árbol, ¿cierto?, haciendo esa comparación, nosotros podemos ver que el axón se va a, ¿cierto?, propagar por toda esta parte, ¿ya?, hasta llegar acá, en la imagen. Y que sobre el axón, sobre este alambre, por así decirlo, amarillo, ¿cierto? Por esta ramificación amarilla, existe este tipo de parchecitos, ¿cierto? Por así decirlo, ¿ya? Que se denomina vaina de mielina. En definitiva, la vaina de mielina es una célula, ¿ya? Célula de Schwann, que se llama, que tiene la capacidad de poder adherirse al axón y empezar a envolverse, ¿ya? Muchas veces sobre el axón, ¿ya? Como ustedes lo pueden ver aquí, miren. Imagínense, es como una capa gruesa que rodea al axón. Es como el plástico que rodea al alambre de cobre, ¿ya? Y justamente como el alambre de cobre tiene cierto plástico para protegerlo y también para evitar que la carga eléctrica o la corriente eléctrica se pierda, justamente en este caso tiene la misma funcionalidad. La vaina de mielina, esta célula, ¿cierto?, que se envuelve sobre el axón, lo hace con la finalidad de que el impulso nervioso que va a circular por esta zona, ¿cierto?, no se pierda o no exista filtración
de tal punto que se pueda perder el impulso nervioso que está viajando, ¿ya? Así como, ¿cierto? Vuelvo a repetir, el alambre de cobre se recubre de plástico para evitar que la corriente eléctrica se pierda, ¿cierto? Por el alambre, porque puede pasar a otros elementos que están al lado o al aire, ¿cierto? La misma finalidad tiene la vaina de melina, ¿ya? Pero ustedes verán que existen zonas que no están recubiertas por esta vaina y que se denominan nodo de Rambier, ¿ya? Y en estas zonas que no están recubiertas y en donde podemos ver al axón, ¿cierto? Es justamente importante ya que permite que al pasar, ¿cierto? El impulso o al generarse impulso nervioso en esta zona y al propagarse por acá, ingresen iones de sodio, ¿cierto? Al interior del axón. ¿Y qué permite esto? Que principalmente el axón se despolarice, ¿ya? Al despolarizarse, el axón permite que el impulso nervioso sí pueda circular, ¿ya? Es como, se genera como un cambio, en donde el axón estaba en reposo, llega el impulso nervioso, ¿cierto? De gran magnitud, y hace que este axón que estaba en reposo se active, ¿ya? Y al activarse, deja entrar iones de sodio, que permiten, ¿cierto?, que el impulso pueda propagarse. ¿Por qué iones de sodio son importantes en esta parte? ¿Y qué tienen que ver con el impulso eléctrico o nervioso? Si hablamos de un impulso eléctrico, nosotros vamos a recordar, ¿cierto?, lo que vimos en la unidad de electricidad, en donde vimos que para que se pueda propagar en un impulso eléctrico se necesitaban cargas eléctricas. Y las cargas eléctricas, ¿cierto?, como ustedes se recordarán, presentaban presenta cierta simbología, un más y un menos, ¿cierto? Que viene conferida de que esa partícula o ese ion o ese electrón presenta carga, ¿cierto? Lo mismo sucede acá. Para que un impulso eléctrico se pueda propagar, necesitamos de iones cargados, ¿cierto? Eléctricamente, como por ejemplo el sodio, que está cargado positivamente, ¿ya? Por lo tanto, al cambiar la concentración de sodio al interior del axón, se puede propagar justamente un impulso eléctrico. Y posteriormente, bueno, acá se cortó la imagen. El axón termina en botones sinápticos, así como por ejemplo nuestro brazo termina en las yemas de los dedos, ¿cierto? Así el axón también tiene como estos terminales en donde, ¿cierto?, termina el axón. Otra manera de que ustedes puedan entender cómo se propaga un impulso nervioso es viendo esta imagen, en donde tenemos, ¿cierto?, que el impulso viene representada por esa luz, ¿cierto?, violeta, y que llega a las dendritas, porque son ellas las que tienen la función de captar los impulsos de tipo sensitivo, ¿ya? Ya sea de tipo sensitivo de los diferentes tipos de estímulos que llegan a nuestro cuerpo, ¿cierto? Auditivo, de gusto, de presión, de temperatura, etcétera, ¿ya? Eso sí, a la dendrita no llega, por ejemplo, el estímulo auditivo en sí, como estímulo auditivo, sino que llega como un estímulo eléctrico, ¿ya? Entonces, el receptor tiene esa capacidad de poder transformar el estímulo, ya sea químico, físico, en eléctrico, ¿ya? Y eléctrico, como impulso eléctrico, se puede propagar dentro del sistema nervioso. Entonces, llega un estímulo a las dendritas de la neurona, se dirigen por el soma, ¿cierto? O cuerpo celular, pasan por el cono axonal, ¿cierto? Si este estímulo es de gran amplitud, de gran intensidad, y llega, ¿cierto?, acá, si es de gran intensidad, se puede propagar, ¿cierto?, por todo el axón. Y es lo que ustedes pueden
ir viendo, ¿cierto? Acá. El estímulo, si bien no pasa por todo el axón, sino que va pasando justamente por estas regiones, por los nodos de Rambier, ¿ya? Porque ahí es donde se puede ingresar justamente estos iones que presentan carga. Y como ustedes pueden apreciar, ¿cierto? El impulso eléctrico se propaga hasta el final del axón en donde existen los botones sinápticos, ¿ya? Aquí dice que entonces la neurona recibe y propaga un impulso nervioso hacia otra neurona, o también la neurona puede propagar el impulso nervioso a un músculo, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, queremos hacer que el músculo se contraiga, ya para retirar la mano, por ejemplo, o que se contraigan los músculos de nuestras piernas para poder caminar o para poder saltar. O también, ¿cierto?, si es que la neurona se conecta a una glándula, como por ejemplo la glándula mamaria, para que pueda secretar o expulsar leche, ¿ya? O también, por ejemplo, tenemos la tiroides, ¿ya? Que también se puede conectar a una neurona y la neurona la puede estimular para que produzca la tiroxina, que son hormonas de la tiroides. O también tenemos el caso de la glándula conocida como el páncreas, que es el responsable de producir la insulina, ¿cierto? Cuando hay un aumento de la glucosa en nuestra sangre. Entonces, todos esos circuitos en la cual frente a un estímulo, ¿cierto? Que por ejemplo puede ser esta alza de glucosa en la sangre, la perciben los receptores internos, en este caso, la envían a través de una neurona de tipo sensitiva a nuestro cerebro. El cerebro procesa esta información y genera una respuesta, la cual viaja a través de otra neurona, ¿cierto? Que esta vez de tipo motor, y se dirige a la glándula, en este caso, ¿cierto? Que es el páncreas, que va a producir y luego liberar la insulina, que es la responsable, ¿cierto?, de que posteriormente la glucosa disminuya en la sangre. Ya. Para que las neuronas puedan, ¿cierto?, llevar a cabo las diferentes funciones, ¿cierto?, que se le confiere, como por ejemplo propagar un impulso eléctrico, como por ejemplo producir neurotransmisores que activan o frenan procesos, como por ejemplo el activar el páncreas para que produzca insulina, o, ¿cierto? O para que estimule, eh, no sé, pues, por ejemplo, el ovario para que secrete las hormonas sexuales, o en el caso de los hombres, los testículos, para que genere la testosterona. En este caso se puede producir una activación o una inhibición. Pero esta activación o esta inhibición se puede regular a través de los neurotransmisores que producen las neuronas, ¿ya? Pero para que estos neurotransmisores puedan ir a su punto de destino en donde van a actuar, las neuronas necesitan comunicarse, ¿ya? Así como nosotros nos comunicamos con nuestros familiares a larga distancia, las neuronas también lo hacen, ¿ya? Ya sea entre ellas o entre ellas y un músculo o entre ellas o una glándula, como lo dije anteriormente. Ya este proceso en el cual las neuronas se pueden comunicar se denomina sinapsis, ¿ya? Sinapsis. Y como dice, es una región especializada en donde una neurona se comunica con una célula blanco, que puede ser una neurona, una célula muscular o una célula glandular, ¿cierto? Una célula glandular se refiere a una célula que está ubicada en la glándula. Así, todas las sinapsis son químicas. Las neuronas presinápticas liberan una sustancia transmisora, que viene siendo el neurotransmisor, que se difunde a través de la hendidura sináptica y se une a un receptor, ¿ya? En la célula postsináptica. Para entender esto, los invito a que observen esta imagen, ¿ya? Tenemos dos neuronas acá, pero no la mostramos en amplitud, o sea, solamente estamos mostrando la porción terminal de la neurona, ¿ya?
de la neurona de acá, la neurona número 1, estamos mostrando la región más terminal o final del axón, que vienen siendo, ¿cierto? Como yo dije, los deditos, que son estos botones sinápticos. Y estos botones sinápticos se van a unir a la estructura de una dendrita, como por ejemplo sería aquí, ¿ya? Tengo este dedo que se va a llamar dendrita y este terminal axónico, ¿ya? Botón sináptico, perdón. Se van a juntar, pero entre ellas nunca se van a juntar por contacto directo. Siempre va a existir un espacio, ¿ya? O una hendidura sináptica que se denomina. Y en donde va a existir, ¿cierto? En la dendrita, que es la que va a recibir esta señal, va a existir receptores, ¿ya? Que van a ser los que van a captar, en este caso, ¿cierto? Ya sea el impulso eléctrico o los neurotransmisores que están siendo liberados hacia la hendidura sináptica, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, los botones sinápticos, que son la región terminal del axón, van a liberar neurotransmisores o van a ser, ¿cierto?, los que van a em, impulsar el impulso nervioso hacia la siguiente neurona, ¿ya? En donde, ¿cierto?, los neurotransmisores son liberados a este espacio sináptico y son captados posteriormente por los neurotransmisores, perdón, por los receptores de la dendrita de la segunda neurona, ¿ya? A este tipo de acción que se genera se le denomina sinapsis, ¿ya? Porque viene siendo la comunicación entre una neurona, ¿cierto? Presináptica, como dice ahí, y una postsinápticas, ¿ya? ¿Cómo se transmite el impulso nervioso? Bueno, ya hemos hablado un poquitito acerca de cómo se genera, pero ahora lo vamos a hacer de manera ordenada. Primero que todo, para que se propague un impulso nervioso necesitamos de un estímulo, ¿cierto? Y ya dijimos que los estímulos pueden venir del exterior de nuestro cuerpo o de nuestro interior, ¿ya? Para que un estímulo sea captado, sea recibido, necesito de un receptor. Y para eso tengo diferentes tipos de receptores dentro de mi cuerpo. Por ejemplo, nuestras orejas, nuestras papilas gustativas que están en la lengua, nuestra nariz, nuestros ojos, ¿cierto? Nuestra piel. Y dentro de nosotros también existen otros. Entonces, los receptores captan este estímulo, que como ya dije, tiene que ser de una intensidad grande para que se pueda propagar, seguir propagando, y posteriormente el receptor, ¿cierto? Propaga este estímulo por una vía aferente, o también se denomina neurona sensitiva, ¿ya? Entonces, tenemos el receptor que capta el estímulo y posteriormente lo propaga por una neurona sensitiva, ¿ya? ¿Hacia dónde va a propagar esta información o este impulso nervioso? Hacia un centro integrador, que puede ser dos. Puede ser el cerebro, o sea, la información recibida se dirige al cerebro, o la información recibida se pueda dirigir a la médula espinal. Tiene esas dos opciones. ¿Cuándo se va a dirigir al cerebro? Cuando la información necesita ser analizada, ¿cierto? Conectada quizás con otro centro integrador, pero más que nada tiene que ser analizada, ¿ya? ¿Y cuándo se va a la médula espinal? Cuando se trata de un reflejo. Por ejemplo, de sacar la mano cuando yo me pinché, ¿ya? O cuando, por ejemplo, nosotros nos pegamos en la rótula, aquí en la rodilla, ¿cierto? Y nosotros percibimos que al golpearnos la rótula, ¿qué sucede con el pie? Por lo general, la pierna, ¿cierto?, se levanta inconscientemente. Todo eso se denominan reflejos. Y ese reflejo
viajó por una vía aferente, el impulso, ¿cierto? Pero llegó a la médula espinal. Y de la médula espinal se generó la respuesta para que se estirara la pierna, ¿ya? O si no estamos pinchando o quemando el dedo, se retire la mano inmediatamente. Son reflejos que no necesitan de un análisis mayor más que de ejercer una acción por el músculo. Una vez que entra dentro del centro integrador, ya sea en el cerebro o la médula espinal, aquí se genera, ¿cierto? Se analiza este impulso eléctrico y se genera una respuesta, ¿ya? Y esta respuesta entonces viaja del cerebro o de la médula espinal por otra neurona, que ahora es de tipo motora, ¿ya? Y se va a dirigir a un órgano efector, el cual va a ejercer, ¿cierto?, la acción que viene dada por la respuesta. Y en este caso, entonces, la neurona motora puede llevar el impulso eléctrico hacia un músculo o hacia una glándula, ¿cierto? Y por lo tanto el efector así genera una respuesta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo, no sé, acaba de pincharme, ¿cierto? Entonces, el estímulo va a ser el dolor. El dolor va a ser percibido, ¿cierto?, por el receptor. El receptor lo va a propagar por una neurona sensitiva, ¿cierto?, que va a viajar, va a viajar, va a viajar hacia, en este caso, la médula espinal. En la médula espinal se genera una respuesta, la cual nuevamente viaja ahora por una neurona de tipo motor, viaja por todo el brazo, ¿cierto? Y hace que el brazo, en este caso, llega al músculo. Y en el músculo se genera una contracción para que yo, perdón, se genera, en este caso, en el brazo, ¿cierto? Se genera una contracción para que yo pueda retirarme la espina, ¿ya? Porque son estímulos que no necesitan de una integración mayor que de retirar, ¿cierto?, algo o de una contracción muscular. Para poder entender lo que ya hemos revisado, los invito a que realicen la actividad de la página número 17 de su libro, ¿ya? Y en la próxima clase lo vamos a retroalimentar. Ahora, ya hemos visto que el sistema nervioso está formado por un sinfín de órganos, de estructuras, ¿cierto?, que lo hacen un poco complejo. Pero para poder entender de mejor manera el sistema nervioso, lo vamos a organizar, ¿ya? Y para eso lo organizamos en dos tipos. Tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Central porque se va a referir principalmente a dos órganos principales dentro del sistema nervioso, que son, ¿cierto?, el encéfalo, ¿ya?, que estaba estructurado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, ¿ya? Y también está formado por la médula espinal, ¿ya?, que son estos sistemas integradores en donde se recibe un impulso o una señal y se genera una respuesta, ¿ya? Por eso se le llaman centrales, porque presentan una mayor complejidad a la hora de ejecutar una acción. En cambio, el sistema nervioso periférico es todo lo que hay alrededor de lo central, ¿ya? Y principalmente está estructurado o está formado por nervios, ¿ya? Y aquí tenemos nervios de tipos craneales, que en este caso van a ser 12 pares de nervios craneales y que van a estar ubicados, ¿cierto?, o se van a originar en nuestro encéfalo, o sea, cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Y desde aquí se van a desde aquí se van a enviar ramificaciones hacia nuestra cabeza, nuestro cuello y nuestro tronco, ¿ya?
Estos nervios principalmente tienen la acción de poder, ¿cierto?, controlar, de poder captar lo que sucede en nuestra cabeza, o, ¿cierto?, en nuestra cara, en nuestros ojos, en nuestra piel, en nuestro cuello y todos los órganos que están dentro de ellos, y nuestro tronco, ¿cierto?, ya sea corazón, pulmón, los, las venas, la arteria, etcétera, ¿ya? Están controlando todo lo que existe dentro de nuestro cuerpo. También existen los nervios periféricos que están localizados en la médula espinal. Si ustedes se dan cuenta, bueno, no coloqué una imagen ahí de la médula espinal, pero la médula está estructurada, imagínense que esta es una médula, ¿ya? Es una estructura alargada y que está formada por discos, ¿ya? Que se van separando. Y estos discos se llaman las vértebras, ¿ya? Y entre cada vértebra existe una especie de alambre o de prolongaciones que salen entre los discos, que son los nervios periféricos. Y son 31 pares de nervios periféricos. Algunos nervios van a ingresar a la médula y otros van a salir de la médula. Entonces, existen dos vías. Una vía sensitiva que lleva información, ¿cierto?, de los receptores, y otra vía motora que va a salir de la médula espinal y se va a dirigir a los órganos efectores como los músculos, ¿cierto?, o las glándulas, para que ejecuten una acción, una respuesta. El sistema nervioso periférico se va a dividir en sistema nervioso somático y el autónomo. En el caso del somático, está dado, ¿cierto?, por los nervios de vía sensitiva y vía motora, ¿ya? O sea, el sistema nervioso somático tiene que ver con el percibir un estímulo, propagarlo hacia el sistema nervioso central y posteriormente del sistema nervioso central dirigirlo hacia un órgano efector, ¿cierto? Músculo o glándula, para que se ejecute la respuesta. En este caso, cuando se dirige por una vía motora hacia un músculo o glándula, va a ser de tipo, bueno, en este caso, si se dirige a un músculo esquelético, va a ser una función voluntaria, ¿ya? Porque nosotros podemos movilizarnos por decisión propia. Pero cuando se genera un acto reflejo, ¿cierto? Ahí es de tipo involuntario. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Como su nombre lo indica, es voluntario, ¿ya? Controla las acciones involuntarias, perdón. Controla las acciones involuntarias, es autónomo, o sea, nosotros no necesitamos coordinar su acción, sino que más bien él lo hace de manera autónoma. Y funciona o controla ciertas acciones voluntarias, como por ejemplo el latido del corazón, ¿ya? Cuando contraerse el corazón, ¿ya? O también cuando se dilata o se contrae los vasos sanguíneos, ¿ya? Que son acciones que nosotros no las controlamos. Y el sistema nervioso autónomo se va a dividir en el simpático y en el parasimpático. En el caso del simpático se va a activar cuando nosotros estamos en peligro, ¿ya? Como por ejemplo, voy caminando en la calle y me aparece un perro y el perro me quiere atacar. Entonces, ¿qué sistema se activa? Es el sistema autónomo simpático, ¿ya? ¿Qué va a hacer qué? Va a activar a nuestro cuerpo para responder de forma activa, ¿cierto? O eficiente a una posible huida, o es que si quiero atacar, ¿cierto? Al perro también puede hacer, ¿ya? Por lo tanto, va a activar ciertos órganos de nuestro cuerpo para que la situación de peligro la pueda controlar yo, ¿ya? Por ejemplo, aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Para que nuestro corazón propague más sangre a nuestras piernas y así yo pueda arrancar, huir, ¿ya? También activa, ¿cierto?, al páncreas para que active
una hormona que es el glucagón, ¿ya? Para que libere la glucosa de las células del hígado y así exista mayor glucosa dentro del torrente sanguíneo para alimentar a los músculos y así estos puedan tener energía, ¿cierto? Nuevamente para atacar o para huir, ¿ya? Y en el caso de cuando se activa el parasimpático, el sistema nervioso parasimpático, cuando ya estamos en estado de reposo, ¿ya? Por ejemplo, huí del perro y ya el perro no lo veo más, entonces ahora necesito que la frecuencia cardíaca disminuya, ¿ya? Que los músculos se relajen y para eso activo ahora, o para eso se activa dentro de nuestro cuerpo el sistema nervioso parasimpático, ¿cierto? Frenando los órganos que se activaron dentro del, o que activó el sistema simpático, ¿ya? Por lo tanto, provoca una relajación en el cuerpo, el parasimpático. Hasta el momento, chicos, los voy a dejar hasta acá, porque creo que ha sido suficiente materia. Quiero que ustedes puedan repasar también en su libro. Ojalá que lo tengan. Aquí está el módulo 4. Aquí sale toda la información que yo les acabo de decir. Y ojalá que la pueda leer porque es demasiada información, demasiados conceptos, ideas. Y si ustedes no van repasando, quizás se le va a ir haciendo más difícil. Así que los invito a que ustedes puedan ir leyendo el libro, completando las actividades y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.